porque nosotros mismos somos frágiles, pero teniendo a ti no faltamos nada. Óyenos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Amén. Un versículo a la cual nosotros quizás sabemos por memoria, nos viene de Mateo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Realmente en los momentos de la pandemia en la cual nos encontramos apartados uno del otro, de familia, de nuestra iglesia, a veces de la misma palabra y sacramento, porque no somos permitidos reunir en nuestras iglesias y vemos uno al otro solamente por el celular o el Zoom. Podemos sentir que estamos solos o solas y que estamos aislados. Sin embargo, Jesús entra diciendo a nosotros, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ello. Cuán difícil cuando no podemos ver realmente la cara uno de otro, porque hay esta mascarilla que hay que colocar por la cara. Hay que mantener la distancia, no se permita sentir el calor humano como antes, donde había siempre un abrazo, un beso para mostrar nuestro cariño y afecto uno por el otro. Y ahora es como acercar a uno nos enseña que es un peligro o que uno mismo es un peligro a los demás. Y allí podemos empezar llegar a sentir aislado y que estamos más que solos. En la experiencia mía, yo me he encontrado que es cuando estamos solos y no tenemos a otro, cuando realmente hay el peligro en la vida cristiana. Porque es allí que el diablo tiene su chance, tanto como nuestro propio corazón, traicionarnos para desesperar de la confianza que tenemos en Cristo y llegar a pensar que realmente Cristo nos ha abandonado. Pero realmente nada puede ser más lejos de la verdad. ¿Y cómo sabemos que nuestro Señor se encuentra con nosotros? Porque en plena dificultad, en lo que es la parte más complicada de nuestra vida, es decir, donde nosotros habíamos traicionado a nuestro Señor en haber dejado a Él como nuestro primer amor y confiado en alguien o algo en vez de Él, es allí que Él entra y extiende sus brazos en la cruz para ofrecer a sí mismo por nosotros. Y es en el sucio, en el lugar más oscuro de lo que es el ser humano, entra a Jesús con el propósito de brillar su luz y conceder a nosotros lo que no es nuestro, su perdón. Y es allí que Cristo, ofreciendo a sí mismo, es aquel que se ve que estamos alejados de Dios y de prójimo, y entra y allí en su muerte ofrece a su vida, no solo por sí mismo, sino por el mundo entero. Entonces es en este Cristo que vemos a él, aquel que ofrece a nosotros la reconciliación. Es decir, él entra donde hay uno que es aislado, otro abandonado, para juntar a sí mismo a otro. ¿Y cómo es que se cierra la distancia entre uno al otro? Con su perdón. Si leemos solamente los versículos anteriores, escuchamos que dice a sus discípulos, y aquellos que perdonen sus pecados son perdonados, y aquellos que retienen son retenidos.
Entonces, nuestro Señor es aquel que entra cerrando la distancia que tenemos de uno al otro y con Él mismo, y en ofrecernos lo que es el perdón de pecado. Y esto, querida alumnos diaconales, es el mensaje que tú y yo tenemos atrás de nuestros pastores para compartir con aquellos que son de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Esa buena nueva que Jesús es aquel que nos une uno al otro. En una de mis primeras misiones, siempre había dificultad con personas entrando la clase de catecismo, que fue la entrada al incorporarse en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y siempre había una sombra, una voz, algo en la noche que movía, y siempre el consejo pastoral era lo mismo. Júntate a otro cristiano, lea las escrituras en voz alta, ora uno con el otro. Si puede, cante los himnos y canciones cristianas, a ver lo que pasa. Y en instancia tras instancia, siempre cuando me fue a ver cómo fue la cosa, decía, no pasó nada, pero sí pasó algo. Porque es allí que entra al Cristo, porque cuando nosotros los bautizados ¿Cómo quito este cuadro, Cristian? invocamos el nombre de Jesús, es Él que entra y ya los dos son tres y el demonio o el diablo tiene que huir porque allí son aquellos que invoquen el nombre de Jesús y él mismo es aquel que se hace presente. Tal como cuando nuestros pastores en este texto nos perdonen de nuestros pecados, aquí Él concede a los apóstoles el derecho de poder perdonar uno al otro o retener los pecados de aquellos que no son retenidos. Cuando nuestro pastor nos dice al principio del servicio divino, a ti tus pecados te son perdonados como uno que es autorizado en el nombre de mi Señor, de verdad el Cristo entra ahí para perdonar a ti de tus pecados, cerrar la brecha y ser uno junto contigo. Así que nos ha dicho en nuestro bautismo, yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sola no estamos, abandonado mucho menos, y recordamos que es Cristo que nos une y nos hace la iglesia en la cual estando unido uno con el otro, el fundamento nuestro es ningún otro que el Cristo, aquel que ofreció su vida en la cruz de Calvario, resucitó al tercer día y ahora anuncia a nosotros que a todo aquel que cree en él serán salvos. Somos una iglesia, somos una comunidad y el fundamento nuestro es Cristo. Él es aquel que nos une, Él es aquel que junta con nosotros y es Él que es nuestra fortaleza. Amén. Daniela. Sí. Gracias, Pastor Teodoro. Bueno, damas, esta noche me gustaría presentarles nuevamente a una pareja de pastor diaconisa que está con nosotros. Están ahí un poco en la oscuridad, Pastor Roberto y diaconisa Katie Weber. Ustedes los conocen del taller acerca de Nunca Desamparados, la misericordia en la pérdida de embarazo que ellos nos compartieron durante ese taller. Hola, pastor, hola, diaconisa. Hay que saludar para que podamos verlos ahí entre la mucha gente que está. Hola, buenas noches. Ahí están. Buenas noches. Bien, ¿Cómo les va? también, bien, gracias, pastor. También tenemos con nosotros pastor David Ernst y su esposa Luz María, que es diaconisa. Ellos son una pareja, pastor diaconisa en Venezuela. Muy buenas noches, pastor David y diaconisa Luz María.
Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Gracias. También tenemos otros pastores con nosotros. El pastor Teodoro, por supuesto, que ha trabajado con diaconisas. Tenemos la profesora diaconisa Caitlin, está con nosotros. El pastor Arturo Rickman ha trabajado mucho con diaconisas y también su esposa es diaconisa. Y lo que nos gustaría esta noche es, hemos preparado algunas preguntas para los pastores y diaconisas. Para nosotros simplemente escuchar de ellos acerca de sus experiencias en trabajar juntos, tanto la importancia del rol de la diaconisa y por supuesto el rol del pastor. Entonces, yo voy a hacer las preguntas y luego ustedes, pastores, diaconisas, puedan sentirse libres de compartir. La primera pregunta que vamos a hacer es para los pastores específicamente. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerles es, describe las formas en que la diaconisa es una ayuda en el ministerio, específicamente para compartir el evangelio de Cristo con las muchas personas que necesitan conocer a Él. ¿Es libre? ¿Se puede hablar? Sí, adelante. En nuestro caso ha sido de gran ayuda de múltiples maneras, en parte atendiendo a mujeres en particular y ayudando en necesidades específicas, proveyendo para las mujeres alimentos para sus familias también, en la preparación de material de escuela bíblica, de estudios bíblicos para damas, también en lo que ha sido de gran bendición para nuestra iglesia aquí en particular, es que muchas veces la iglesia cayó en activismos, es decir, en hacer actividades por hacer, sin un fin misional o sin un fin claro. Y aquí Katie como diaconisa supo encaminar todo para que volvamos a las bases y nuestro trabajo sea un trabajo con sentido, sea un trabajo con una meta, más organizado y siempre fundado en el Evangelio y no tanto en hacer para que la gente esté feliz, sino en hacer para compartir y para crecer como iglesia. Gracias, pastor. Pastor David o alguno de los otros pastores le gustaría compartir acerca de cómo las formas que la diaconisa es una ayuda en el ministerio. Lo primero para mí es una gran ventaja para mi esposa, es mi diaconisa, entonces no hay problema para citas para comunicarnos sobre la misión aquí. Cada día a las 6 de la mañana tenemos un devocional juntos y hablamos sobre las varias cosas. Ella es una puente para mí porque en la comunidad alrededor de nosotros, la mayoría de los lugares solo tiene una, ¿cómo se llama? La cabeza del hogar es solo una mujer, un abuelo, una madre. En la situación actual en Venezuela hoy hay muchos abuelos tienen los hijos de sus nietos en la casa porque los padres se fueron a otro país para buscar para trabajo. Entonces hay muchos abuelos y nietos en la misma casa. Entonces en esta situación es más fácil para una mujer para entrar en la casa, no un hombre extranjero, pero una mujer puede entrar, la puerta está abierta a una mujer y ella puede hablar una mujer a otra mujer sobre sus problemas y ellos es más abierta que con ella,
con como yo. Entonces, por causa de mi diaconisa, tengo una mejor idea qué es los problemas que está pasando en la comunidad alrededor de nosotros. Y entonces es más fácil. Entonces, cuando yo visito estas personas, mi diaconisa ha preparado el camino para mí para entrar en la casa. También ella es, porque el gran proyecto de nuestra misión es una preescolar. Entonces ella tiene su licenciatura en la educación inicial, inicial. Entonces ella es una gran ayuda en el desarrollo de los material para los niños, los edades de 2 años a 6 años. También en la música ella sabe mucho de las melodías que yo no conozco. No tenemos músicos en nuestra congregación, entonces entre nosotros desarrollamos la música para cada domingo. ¿Qué más? Gracias. Otra pregunta, ya va a ser otra pregunta. ¿Hay otra preguntas? Bien, excelente. Yo creo que algo importante que escuché ahí, Pastor, usted habló acerca de la diaconisa Luz María, especialmente en ser un puente entre la comunidad y usted como pastor, especialmente usted hace dijo, ella abre puertas que ella puede ir y hablar a personas, a las mujeres, a los abuelitos que están cuidando a sus nietos, y eso es un papel muy importante, que ella tiene acceso a esos lugares, un acceso un poco más fácil, y luego ella especialmente puede estar para conectar a ellos a usted. Y también mencionó que ella le ayuda a entender las necesidades que hay en la comunidad. Eso es muy importante. ¿Hay alguien más otro pastor que le gustaría comentar acerca de esa pregunta que nosotros hicimos basado en su experiencia de las formas que una diaconisa es una ayuda en el ministerio? Sí, Pastor diaconisa Daniel. Teodoro, Pastor Arturo, adelante. Sí, con gusto. Buenas noches a todos, y yo quiero decir muchísimas gracias por esta oportunidad para estar aquí y compartir un poco también. Es que yo voy a repetir lo que escuché de ellos. Es que para mí, también siendo un pastor, tengo la bendición que yo tengo una esposa que es una diaconisa. Y yo quiero decir que yo he tenido muchas situaciones donde la diaconisa puede conectar con unas personas en la comunidad, la congregación, mejor que yo. Y por unos ejemplos, no voy a decir exactamente lo que pasó, pero también yo quiero clarificar que después que ellos hablaron con mi esposa, ellos también compartieron conmigo que ella también estaba honrando la privacidad y todo. Pero yo recuerdo cuando yo llegué a la congregación por primera vez, y bueno, en mi mente yo pensaba que yo tuve una buena relación con los miembros de la congregación, como un pastor, que yo estaba haciendo visitas y todo pareció muy bien. Pero después de unos meses, probablemente como 6 o 7 meses, 2 mujeres en 2 visitas diferentes vinieron para hablar conmigo, y ellos, después de la visita, ellos mencionaron que han hablado también con mi esposa, Eva, que es una diaconisa. Y bueno, en corto, no voy a necesariamente compartir la situación específica, pero ellos tuvieron unas situaciones muy difíciles en su vida, y por lo menos en un caso, ella se fue para hablar con uno de los pastores que estaban en mi congregación antes, pero en realidad
él tuvo un poco de dificultad en comunicar sobre esta situación con ella. Y después de tener una conversación, ella compartió conmigo para decir que, bueno, pastor, lo siento mucho. Yo sé que usted es un pastor, pero para mí, por la situación específicamente, fue más fácil para conectar con su esposa primero, y doy gracias a ella, pero también gracias a usted. Y yo quiero recordar también que a pesar que nosotros, los pastores que desean conectar con las mujeres como cualquier miembro de la congregación, tenemos que recordar que hay situaciones que previenen esta comunicación tan fácilmente como en otros. Por ejemplo, en el caso de abuso, puede ser abuso físico, abuso emocionalmente, cualquier tipo. Pero en el caso mío, yo tuve la oportunidad de tener una esposa que puede conectar y entender mejor de la punta de vista de una mujer, y hablar con su preparación de cuidado espiritual, compartir las escrituras, y también todo el tiempo ella estaba tratando para guiar a ellas, las miembros de mi congregación, a mí, para que yo pueda compartir también la palabra de Dios y los medios de gracia en la Santa Cena, y recordar el mensaje tan precioso de bautismo, etcétera. Y bueno, en verdad yo puedo compartir muchísimo sobre esta cosa, pero por lo menos yo quiero expresar mi gracias por mi esposa, todas las diaconisa Daniel, diaconisa Caitlin, que han estado ayudando en este programa, todos a ustedes que están presentes aquí. Y bueno, gracias. Gracias, Pastor Arturo. Muchas veces referimos a eso lo que llamamos un cuidado femenino, que es algo que trae la diaconisa al mismo cuidado espiritual de la congregación. Muchas veces las mujeres, y a veces hasta los hombres, a veces los mismos hombres tienen pena de expresar sus emociones de hombre a hombre, pero tal vez están más expuestos a hablar a la diaconisa para expresar emociones difíciles si están, por ejemplo, en un proceso de luto o cualquier otra cosa, y tal vez a veces hace difícil, más fácil para ellos expresar emociones, expresar diferentes cosas a una mujer que tiene otro cuidado, lo que llamamos un cuidado femenino, y ciertamente muchas veces de mujer a mujer es más fácil de hablar. Entonces, un muy buen ejemplo que usted dio, y yo creo que es importante, no sé si era su esposa, la diaconisa, quien animó a ella a hablar con el pastor, con usted sobre eso. Pero es importante que la diaconisa no rompe la confianza de la persona quien ha compartido eso, sino que ella anime a la dama a compartir eso con el pastor, o que ofrece ir con él, por ejemplo, con ella para hablar con el pastor. Pues otro, Pastor Teodoro, ¿usted le gustaría añadir algo a eso acerca de la importancia del ministerio el servicio de la diaconisa en el ministerio? Yo no sé si esto pasará en todos los lugares, pero fíjese que en el caso de Guatemala es tan necesario que también la mujer, la esposa, acompañe al pastor por muchas cosas que se han dado, ¿verdad? Especialmente que aquí hay muchos hombres también que quieren que no solamente entre el pastor a una casa, sino que también que entre también acompañado de su esposa, ¿va? Por cualquier cosa, ¿verdad? Que se pueda dar. Y también en el caso con los niños, que si se va a hacer una excursión o una actividad,
prefieren también que vaya a la mujer, la esposa, ¿va? Yo no sé cómo será en otros lugares, de repente el pastor trabaja como pastor nada más y la señora y la esposa nada más en la casa, ¿verdad? Cuidando los hijos o no sé, otra cosa más. Pero en mi caso, por ejemplo, donde yo he ido, bueno, comenzando desde que nos casamos, ¿verdad? Que fuimos luteranos desde pequeñitos, desde pequeños, ¿verdad? Y cuando yo fui a trabajar a Shela, ahí estaba mi esposa apoyándome. Cuando yo trabajé en Zacapa, ahí también estaba mi esposa apoyándome. Y hoy que estoy en Chiquimula, ahí también está mi esposa apoyándome. Y hoy también sigue estudiando porque quiere servir más también a la iglesia, ¿verdad? Pero es necesario que, que vaya la esposa acompañando también al pastor en todas las actividades. Hoy no está aquí porque fue con el doctor y todavía viene en camino, ¿verdad? Pero me dijo, escuche usted a ver qué dice, ¿verdad? Y a ver qué aprende y me cuenta, ¿verdad? Así es que muchas gracias por el tiempo que me dieron. Muchas gracias, Pastor Tiburcio. Y sí, muchas veces hoy en día es importante que el pastor que usted habló tenga cuidados con las, especialmente en la visita a la casa. Siempre es bueno llevar una diaconisa, una mujer, como se dice, su esposa, con usted para los cuidados, para que no haya otro tipo de acusación o cualquier cosa. Eso es importante. Ahora tenemos una pregunta para las diaconisas, para nuestro panel, para la diaconisa Katie, la diaconisa Luz María, la diaconisa Caitlin. Es si nos puede hablar un poco más de cómo han podido trabajar con el pastor, específicamente con el pastor en la iglesia, para servir a las personas en su congregación o en las diferentes áreas donde usted ha servido. Bueno, yo puedo hablar primero. Para mí, el servicio en que yo estoy haciendo aquí en Miramar salió un poquito natural por ser la esposa del pastor. Entonces, yo estaba participando en muchas actividades y cosas así, pero las necesidades apareció también por las necesidades de la gente. No fue necesario buscar una forma de servir extra, porque, por ejemplo, había personas, los pobres que vivimos literalmente en el salón de la iglesia. Entonces nosotros recibimos un montón de gente que tocan la puerta del salón de la iglesia para pedir ayuda. Y también había, no sé si puede ser como actividades de la iglesia en que yo estaba apoyando las mujeres de la iglesia. Por ejemplo, ellos cada semana tienen un roperito en que ellos venden ropa muy barato para los que necesitan en la comunidad. Entonces, así yo estaba acompañando las mujeres y estaba siempre preguntándome mismo qué yo puedo hacer para mí. En adición de esto, siempre estaba preguntándome mismo qué yo puedo hacer para mi esposo para que pueda tenerlo en la casa un poquito más. Entonces, era un poquito el motivación de mi trabajo. A veces era un poquito egoístico, pero el tema es que me dio cuenta que mi esposo estaba haciendo cosas que realmente yo no necesitaba hacer, como ayudando con la escuela bíblica. Y él estaba escribiendo algunas
de las materiales para ellos, y también a veces él está escribiendo o creando los estudios en que yo estaba pensando, bueno, pero yo puedo ayudar con esto. Y a veces yo pregunto a Roberto, pido a Roberto, ¿en qué yo puedo ayudarte? Y es un poco terco y me dice, nada, no, estoy bien. Pero cuando me dio cuenta que hay cosas chiquititos en su vida en que yo pueda ayudar un poquito o aliviarlo un poquito para avanzar el trabajo de la iglesia o para librarlo un poquito, yo siempre intento hacerlo porque también es ayuda en nuestra familia. Entonces, no sé si vos puedes explicarlo un poquito más claro para... Bueno, creo que sí, que a veces es difícil delegar tareas y confiar tareas, ¿no? Especialmente cuando uno a veces, yo llegué aquí siendo pastor soltero y yo tenía que hacer todo. Entonces es difícil delegar tareas y quedarse tranquilo a veces. No sé si todos tienen el mismo complejo que yo, ¿no? Pero creo que por ahí algunos lo entienden más. Y creo que poco a poco uno va aprendiendo a delegar tareas o a veces también a compartir pesos, o sea, en el sentido de, a veces tenía experiencias difíciles en las visitas o de personas, y hablándolas con Katie, ella daba esa mirada femenina al caso y me decía, bueno, pero ¿qué tal si haces lo siguiente o si comenzás hablando por este tema? Y en más de una ocasión, ella me enseñó a mí a cuidar mejor de las personas, ¿no? Porque uno tiene su mirada, su forma de ver las cosas, y ella como mujer, como madre, como hija, tiene otro punto de vista que a veces uno ignora. Entonces creo que ha sido un buen complemento poder compartir, obviamente en sigilo y en respeto de algunas cosas. Me ha ayudado a saber cómo abordar ciertos temas con algunas personas aquí. Excelente. Yo escuché algunas cosas importantes. Hay una cosa, diaconisa, que dijiste es, tuviste cosas en que podrías ayudar para librar tiempo para el pastor. Viste cosas que, bueno, ¿por qué él está haciendo eso si otras personas pueden estar ayudándole en eso, como la preparación de materiales de escuela bíblica, y luego como diaconisa entras ahí, ayudaste a preparar materiales, involucraste entonces a otras damas en esa tarea para que el pastor pueda dedicar su tiempo a otras necesidades en el ministerio. Entonces, eso es muy, muy importante. La otra cosa que dijiste, diaconisa, es, dice, ¿en qué te puedo ayudar? Yo creo que eso es parte del rol de la diaconisa, es estar apoyando a su pastor en una forma que, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Como dijo el pastor Roberto, es que a veces para él es difícil delegar, pues a veces para él hace recordar, bueno, yo tengo a más personas aquí que me pueden ayudar con esas cosas, y para eso la diaconisa recibe su formación para que pueda ser una buena ayuda para el pastor en muchas tareas que lo hay en apoyar a la congregación en sus diferentes necesidades. Así que muy importante. Diaconisa Luz María o diaconisa Caitlin, le gustaría también responder a la pregunta en formas en que ha podido servir con el pastor, ayudarle en algo, en diferentes cosas en el ministerio, algo específico. Sí, me gustaría compartir como diaconisa, hemos tenido la bendición de servir de manera local en la congregación, como también a nivel nacional para la iglesia en
programas que nos han solicitado la ayuda, como por ejemplo el caso de la distribución de medicamentos. Entonces tenemos esa responsabilidad para servir y es una gran bendición tener diaconisas preparadas en nuestras iglesias que puedan asumir en un momento dado programas y representar la iglesia. Entonces doy gracias a Dios por esa oportunidad que me ha dado de servir. De manera local, he podido o estamos pendientes en la atención de los miembros. Cuando los miembros asisten a la congregación, de que tengan el cancionero, de la página en que va, más si son visitas. Entonces, ese tipo de atención siempre es necesaria. También estamos pendientes cuando haya alguna actividad especial de brindar los refrigerios, la ambientación que se requiere también de acuerdo al calendario litúrgico, a la estación que se esté celebrando, ¿verdad? También la cuestión del altar, aunque eso en este caso está más pendiente el pastor David en cuanto a la cuestión en el altar, pero como damas también es posible ayudar en la elaboración de los paramentos, el arreglo de este tipo de cosas. Quería mencionar también, porque en este caso tengo la bendición de que mi esposo es pastor, pero sé de personas que sirven en sus congregaciones, que no tienen como que la bendición de tener una pareja, ¿verdad? De ser un pastor. El caso quiero mencionar específicamente a la hermana Carmen Gamboa en Maracay, cómo la preparación de una diaconisa da el desarrollo para hacer células de oración en su casa, estudios con damas, y luego eso da pie para establecer las congregaciones allí donde se establezca este tipo de trabajo. De verdad estoy muy agradecida por la bendición que Dios me ha dado de dar un esposo pastor. Pero es una gran ayuda para tener una diaconisa que tiene educación teológica, para no es muy más ¿cómo se llama? Conveniente para desarrollar material para los niños cuando la diaconisa tiene su entendimiento de teológica. Sí, en ese caso Es importante para tener la diaconisa tiene el entrenamiento en la teología. Sí, también en ese caso apoyamos en cuanto a los temas para desarrollar con los jóvenes, el estudio con los jóvenes, la actividad que se vaya a realizar con los niños, siempre de acuerdo a la estación del año litúrgico que se esté celebrando. Muy bien. Gracias. Otra pregunta para tal vez Diaconisa Derela, perdón, si quieres avanzar podamos, pero yo tuve unos ejemplos específicos. ¿Qué dice? Si quieres avanzar por el tiempo, no hay problema, pero tuve unos ejemplos específicos de casos que podría compartir si deseas. Sí, adelante. Ok, entonces, bueno, yo estaba reflexionando, han compartido muy excelentes maneras en que podamos ser un apoyo el pastor y cómo servimos a la iglesia. Y yo estaba reflexionando que también es importante reconocer que en el ministerio trabajamos en equipo y no trabajamos solas como diaconisas. Y que han sido muchos casos cuando yo fui a hacer una actividad sola, pero de mucho beneficio poder traer al pastor adelante en eso o traer persona, en su caso, al pastor. Un ejemplo era cuando una amiga me llamó por confianza para venir por una visita a la casa. Llegué a la casa y ella y su marido estaban en una lucha terrible, a gritos, tirando las cosas, luchando uno con el otro. Y esta forma de pelear entre el matrimonio no era algo de solo ese día, pero un problema.
Entonces, realmente yo como diaconisa fue la fuente de confianza para traer pastor, es decir, para trabajar en su matrimonio juntos, ambos, la esposa aprendiendo y el esposo aprendiendo de la Biblia que tiene Dios ahí por ellos. En otro caso, era un tema que la mujer compartió conmigo, que estaba pesando su alma un pecado y ya que había compartido con ella el evangelio y que sus pecados fueron perdonados por Cristo, que esto sigo molestándola y sigo pesándola. Entonces tuve el don o el honor de acompañarla para hablar con el pastor, para hacer confesión privado y escuchar el evangelio directo a este pecado que estaba molestándola, y que con el tiempo podría animarla y llevarla al pastor. Bien, gracias, diaconisa Caitlin. Esos son muy buenos ejemplos. Y como te dices, la diaconisa y el trabajo, perdón, y el pastor hacen un equipo. Y la diaconisa, su trabajo no es de trabajar solo en sí, pero siempre tener pendiente. Eso no significa que la diaconisa no hace nada sin el pastor, no, pero ella siempre tiene pendiente cómo yo puedo conectar a las personas, al pastor, a la iglesia, para que puedan recibir los dones allí que son ofrecidos. Por ejemplo, diaconisa Caitlin mencionó el perdón, poder recibir absolución del mismo pastor, poder recibir consejería pastoral como esa pareja necesitaba. Entonces, eso es muy importante. El pastor David había hablado de eso también, esa idea de puente, como la diaconisa Liz Marie le ha ayudado a conectar muchas personas en la comunidad a él, para que él pueda también ministrar a ellos. Una pregunta para el pastor y la diaconisa, los pastores y diaconisa. ¿Cuán importante es la comunicación entre ustedes? Ustedes, hay dos parejas ahí, entonces pues siempre pueden hablar, todos los días pueden hablar, por ejemplo, pero en un caso que es un pastor y una diaconisa, que no son una pareja, que son muchos esos casos, la mayoría aquí, ¿cuáles son algunas sugerencias que ustedes pueden darnos acerca de comunicar con el pastor? Comunicar con la diaconisa para hablar acerca del ministerio, las necesidades en la congregación, tanto en la comunidad. ¿Nos puede dar algunos consejos sobre eso, cómo ustedes manejan eso o cómo se podría manejar? Nosotros en particular, bueno, además de que charlamos todos los días, lo bueno de mantenernos al tanto de todo lo que va sucediendo es que a veces surgen sugerencias o también ideas o direcciones nuevas que mejoran los proyectos, mejoran también las actividades que ya están establecidas. Y generalmente tenemos este tiempo en casa que obviamente tiene mucho beneficio. Yo creo que uno de los consejos que daría una diaconisa que está en una congregación es que su pastor y ella puedan juntarse de manera regular, que puedan mantenerse al tanto vamos a decir, de lo que están haciendo, de sus áreas de trabajo, cosa de que puedan trabajar juntos, aportar uno al otro, ideas, consejos, sugerencias, y que ambos, vamos a decir, estén al tanto de todo para que no haya sorpresas, si se quiere, sino que puedan tener una comunicación fluida, y creo que para eso hay necesidad de cuando no vivís juntos, hay cierta necesidad de disciplina, es decir, de organizarse regularmente. No sé si... Sí, yo estaba pensando
por ser casada. Para mí es un como advantage, como Una ventaja para ser casada, pero ¿por qué estamos hablando casi cada día? Ujú. Todos los días estoy mezclando las palabras. Bueno, pero yo recuerdo los días en que estaba trabajando como un diaconisa en la República Dominicana. Había momentos en que había cosas que yo quisiera conversar con el pastor, pero él estaba muy, ¿cómo se dice? No ha tenido mucho tiempo de tomar tiempo y conversarnos tanto. Entonces, como un diaconisa, a veces hay que tomar ese tiempo y hacer demandarlo si es necesario, si la situación necesita esta conversación. Y a veces es bueno algo que yo hizo, bueno, con Ted cuando estaba haciendo mi pasantía, era tener un estudio bíblico cada semana. Y esto era una oportunidad de hablar un poquito más de lo que estaba pasando. Y a veces había reuniones cada semana, porque realmente cuando, mientras que no estás casada con tu pastor, parece raro, hay que tratar esa relación en algunos sentidos como un casamiento, que hay que conversar todo el tiempo y incorporar el estudio bíblico si puede, y saber que estás ahí para apoyarlo como un pastor, y también en su familia. No sé, estoy repitiendo cosas capaz, pero es como hay que cuidar la relación como cualquier otra relación también, y más porque están trabajando juntos y están trabajando como líderes de la iglesia. Y entonces hay que fijar si hay daño en la relación, sería daño en el trabajo también, y no es tan fluido. Quizás hay algo para agregar a eso, es que la diaconisa, más allá de que es una líder, y el pastor también, ¿no? En el sentido de que están en posiciones de cuidado para otros, también necesitan su cuidado, ¿no? Necesitan recibir cuidados, y la diaconisa puede tener algo vamos a decir, que necesitar y compartir con el pastor para recibir cuidado pastoral ella, o el pastor, en el caso que nosotros tenemos colegas, podemos ir a nuestros colegas, pero hay veces que también compartiendo situaciones podemos llegar a un mejor entendimiento entre un equipo, ¿no? Bien, gracias. Algo que escuché ahí, solo para, escuché la palabra como disciplina. Hay que tener una disciplina para crear una comunicación regular con pastores que tienen sus diaconisas y no es pareja. Eso es algo importante, agendar ese tiempo para hablar y tomarlo como una prioridad para poder comunicar con las diaconisas, hablar del ministerio. Están ahí para las diaconisas apoyar a su pastor y en el ministerio. Otra cosa que escuché en particular es la importancia también de cuidar esa relación de trabajo, y eso implica la comunicación y el perdón también entre el pastor y la diaconisa. A ver, Pastor David, Luz María, ¿le gustaría compartir algo más acerca de la comunicación, consejo para trabajar juntos, o también diaconisa Caitlin, Pastor Arturo?
Cuando tenemos actividades que hemos planificado, por supuesto que está en agenda la participación que corresponde a cada uno, ¿verdad? En el caso de cuando hacemos las escuelitas bíblicas vacacionales, entonces la parte devocional, la parte de dirigir la parte litúrgica allí, pues a cargo del pastor. Y siempre en la planificación de la educación cristiana, en el preescolar también acordamos la parte de la enseñanza le corresponde al pastor, la parte de hacer la actividad práctica para los niños, entonces acordamos la participación de cada uno. La dificultad que yo veo que podemos haber encontrado en algún momento determinado es cuando se presenta alguna eventualidad que no está planificada, que sale la situación al paso, entonces entender allí el rol y el cuidado pastoral que se ejerce, ¿verdad? Y tomar como hacer ese cuidado pastoral que corresponde, ¿verdad? Porque de repente uno ve la necesidad y uno quiere participar y decir, pero luego hablamos en cuál es el contexto, cuál es la necesidad que se puede, la mejor manera para dar la atención. Y entonces allí que no sea interferir a la autoridad pastoral. En eso hemos tenido que acoplar un poco. Bien, parece que la planificación es algo muy importante que ustedes mencionaron para ustedes, que tener una buena planificación ha ayudado en el ministerio. Bien, gracias. Diaconisa Caitlin, ¿le gustaría añadir algo más? O Pastor Teodoro, Pastor Arturo. Yo veo una mano levantada de diaconisa Danela. No sé si es por una pregunta o fue accidente. Ok. A ver, la hermana Jaime, usted tiene su manito levantado. ¿Usted tiene una pregunta? No. Parece que no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy el pastor Félix Zamora, esposo de la hermana. ¿Me oyen? Buenas noches. ¿Me oyen? Sí. No lo escuchamos muy bien. Cristo vencedor acá en Venezuela. La pica. Y Ok. Bueno, hermano, lo siento, la comunicación se cortó. Yo creo que vamos a terminar acerca con el panel, pero quería preguntar a los pastores diaconisas si tienen un último consejo. Otra cosa que quería mencionar era algo que escuché en la última conversación, era la diaconisa que ya había hablado de que la importancia también de tener un estudio bíblico juntos, un devocional, orar juntos también por el ministerio, el pastor y la diaconisa. ¿Algún otro consejo de parte del pastor, de la diaconisa que nos puede dar para trabajar juntos? Pastor Carlos. Sí, adelante, Pastor Roberto. Perdón. No, algo que creo que es importante, especialmente en ciertas congregaciones, es muchas veces tenemos, por ejemplo, aquí hay gente que acostumbra
a quejarse del pastor a través de su esposa o de la diaconisa, ¿no? O viceversa, ¿no? Y creo que como nuestro Señor nos enseñó, es importante guiar a la gente que tiene alguna queja o algún planteo sobre algo que sucedió. Si, por ejemplo, la queja es sobre la diaconisa y vino el pastor debería animar a esa persona a que vaya a hablar con la diaconisa, que vaya con cuidado y con amor, que presente la falla, ¿no? Que busque corregir con amor, y asimismo también cuando pasa con el pastor, ¿no? Y creo que no está de más a veces cuando se dan momentos en los que es oportuno recordar a la gente que el pastor y la diaconisa están abiertos vamos a críticas o por ahí a ser corregidos, que sepan que están para recibir ese cuidado también de parte de los hermanos, ¿no? Siempre y cuando sea con amor y con respeto. Okay, excelente consejo de animar a las personas a resolver bien los conflictos hablando directamente a las personas, al pastor, la diaconisa, si tienen problemas, hay una queja, y no hacer una triangulación donde uno está quejando al otro de otro, ¿no? Muy importante eso. Algunas preguntas que ustedes, los estudiantes o los pastores ahí tienen para nuestros panelistas. ¿Algún comentario que los demás les gustaría hacer? Me gustaría hacer un comentario, diaconisa Danel. Oh, sí, adelante. La oportunidad de en las congregaciones haya la presencia de diaconisa va a proyectar la iglesia en las obras de misericordia en el contexto donde esté la iglesia. Entonces, el llamado a los pastores para apoyar ese trabajo, para orientar, ¿verdad? Lo que corresponde en cuanto a la necesidad que hay en el contexto. Porque como en el caso, por ejemplo, de Venezuela, tenemos la diaconisa Elsie Machado. Entonces, atienden programas que proyectan la congregación hacia afuera en las necesidades que hay. Entonces, de verdad que es muy bonito donde hayan diaconisa. Bien, muchas gracias. Okay. Una pregunta para nuestros pastores, diaconisas, de parte de las estudiantes. Bueno, yo quisiera comentar que cuando yo estuve en Lima, el pastor hacía talleres y uno de los talleres que hizo fue de las quejas, lo que significaba la queja. Entonces es muy importante que los pastores hagan esos talleres con la congregación, lo que es la queja, lo que es el chisme, lo que es, ¿verdad?, el amor. Y entonces eso sería muy interesante. Okay. Sí, tiene razón, hermana, la resolución de conflictos. Sí. Muy bien. Anotado. Bien. Bueno, el tiempo está corriendo. Yo quiero dar gracias a Pastor Roberto, Katie, Pastor David, Luz María en particular, los otros que también nos ayudaron y contribuyeron en ayudarnos a aprender sobre el trabajo entre el pastor y la diaconisa. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por ayudarnos a entender esta relación importante. Así que ahora mismo vamos a hablar un poco acerca de la práctica diaconal y dónde estamos. Primero voy a compartir pantalla. Voy a compartir el sílabo de la práctica diaconal o el manual de la práctica diaconal. Al final del manual o del sílabo que les fue mandado, hay un artículo, perdón, nos voy a marear con esto.
que es la tarea 1, sirviendo a Cristo al servir a nuestro prójimo. Eso es un artículo para la diaconisa, el grupo de diaconisas en su congregación, leer y compartir o discutir con su pastor. Pueden hacer eso por Zoom, en persona, todos juntos, si son varios. Es para tener una discusión y ir profundizando en qué es el oficio diaconal. Luego, para las damas, esta noche les voy a enviar, sus pastores tienen esas preguntas ya. Para las damas voy a enviar una lista de preguntas para guiar la discusión de ese artículo. Y al final hay un enlace de un formulario para contestar solamente 2 de las preguntas, la pregunta 3 y la pregunta 8. Entonces la idea es que discutan esas preguntas y luego solo tienen que contestar 2 en el formulario. Yo voy a enviar esto esta noche a ustedes para luego poder hacer. Tienen hasta el fin de mes para hacer esa tarea. Entonces luego si tienen preguntas acerca de eso, pueden preguntar a su mentor. Ahora hemos tenido algunas inquietudes acerca de la práctica, especialmente en cuanto qué hacemos si en nuestro país o en la ciudad donde estamos todavía en pandemia y especialmente que hay muchas actividades que no han podido realizar todavía. Hay iglesias donde todavía hay que hacer las cosas virtualmente. Para esto, como seminario en el programa diaconal, queremos trabajar con usted para encontrar la forma que se puede hacer su práctica. Hemos hablado de algunas como opciones que se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que yo voy a dar de una práctica. Se puede hacer su trabajo, su práctica virtualmente. Si así hemos tenido que trabajar y seguir con el ministerio. Entonces, si están haciendo ya actividades virtuales, eso puede ser parte de su práctica. Pueden convertir eso en su práctica y ver cómo se puede mejorar lo que está haciendo, pero tal vez se puede hacer su práctica virtualmente. Y hay diferentes formas de hacer esto. Yo voy a presentar uno de estos. Por ejemplo, tenemos al pastor Arturo aquí. Pastor Arturo, ¿está aquí? Sí, estoy aquí. El pastor Arturo va a hablar con nosotros un poco sobre lo que se puede hacer, tal vez trabajando virtualmente con CPTLN o siguiendo diferentes contactos virtualmente. Pastor Teodoro puede dar Arturo puede dar algunos ejemplos de tal vez cómo una diaconisa podría trabajar virtualmente, tal vez como ustedes lo han hecho en Panamá, con CPTLN o en algunas otras actividades que han tenido. Sí, con gusto. Muchísimas gracias, diaconisa Daniel. Bueno, para empezar, yo escuché a la hermana Sonia, si recuerdo correctamente, estaba hablando sobre la importancia de los talleres, hablando sobre el tema de conflicto, etcétera. Y en los últimos meses, no hay duda que hemos tenido muchas más dificultades en compartir el mensaje de misericordia y también el evangelio con otros, con las restricciones que existen en el mundo por la pandemia, pero todavía hay maneras para conectar. Las dificultades que han venido como resultado de la pandemia también han abierto puertas para nosotros para pensar sobre otras maneras de conectar y alcanzar a las personas
que en realidad es posible no pudimos alcanzar antes de la pandemia. Por ejemplo, con respecto a los talleres, yo recuerdo hablando con ellos en Cristo para Todas las Naciones y ellos me compartieron que en este momento es muy difícil con las personas que no pueden salir. Hay el estrés que existen por la falta de trabajo, la falta de ir afuera de su casa y personas viviendo y pasando más tiempo juntos que antes. Y hay presiones que son más fuertes ahora que en el pasado. Y uno de esos temas fueron el conflicto entre las parejas y unos talleres que ellos me pidieron si yo puedo dar fue en cómo podemos vivir en armonía con tu pareja o el perdón. Estos temas que son relacionados en particular sobre la pandemia y pasando más tiempo juntos. Pero puede hacer como un taller con la ayuda de la iglesia, otros hermanos. Si tiene que ser virtualmente, puede ser y puede estar alcanzando personas con un mensaje. En la conversación que escuchamos esta noche, sabemos que una cosa bien importante sobre las diaconisas es cómo son como una puente entre la iglesia y el pastor y la comunidad y la iglesia y con el pastor. Y siempre estamos tratando de llevar las personas a la cosa más importante, la palabra, el mensaje de perdón, los medios de gracia, etcétera. Y en esta manera tenemos varias maneras de hacerlo. Todavía podemos hacer unas cosas virtualmente ofreciendo los talleres sobre temas necesarios o más importantes en este momento, o si sabe a unas personas en su congregación, su comunidad, que tienen unas necesidades específicamente. También puede ser sobre temas de estudios bíblicos. Puede hablar con el pastor, las personas en la congregación sobre personas que han estado o todavía están en el hospital. Yo he hecho varias llamadas con personas antes y después de unos surgerías y entendemos que ahora ya estamos separados más que siempre y es muy difícil para sentir conectados con otras personas. Y no es el mismo como Pastor Craig compartió cuando empezamos con esta reunión para estar en persona con otra persona directamente, pero ayuda en unas maneras muy grandes. Y puede ser algo que cambia la mente de una persona que está sufriendo de muchas cosas en un momento. Puede compartir devociones directamente, hablando con una persona con maneras que hoy en día tenemos gratis, gratuitamente por WhatsApp o Zoom. Puede grabar devociones. Yo grabo devociones diariamente para compartir con miembros de la congregación en Panamá. Y no tiene que ser algo muy difícil o complicado. Puede ser algo muy simple. Una devoción, algo preparado de portales de oración o una oración o devoción de Lutero, pero para compartir con alguien con una necesidad que es conocido y ayudar en estas maneras. También durante llamadas o visitas virtuales, si es necesario, puede cantar himnos y si no tiene el don de músico como yo no tengo, puede usar los regalos que tenemos y yo voy a confesar, yo uso los himnos grabados del pastor Roberto y son excelentes y yo incluyo en mis cultos que tenemos virtualmente y puede estar en conversación con alguien cantando un himno. Sabemos lo que dice Lutero sobre la importancia de música, una música que enfoque a la persona en un mensaje muy fuerte del evangelio.
y puede guiar a la persona en una instancia de dificultad en su vida. Y bueno, yo recomiendo también, tenemos unas organizaciones adentro de nuestra iglesia como Cristo para todas las naciones que tienen recursos disponibles. Si hay una oficina cerca de donde vive, puede contactar a ellos o visitar para traer folletos, o si no, también hay recursos que están disponibles en el Internet. Y somos parte de una comunidad y ya estamos aquí para compartir los recursos unos con otros. Y si tiene preguntas, obviamente tenemos la comunidad de diaconisas, pastores y la iglesia para dar sugerencias, ideas y recursos. Si tiene preguntas sobre estos recursos, pregúntanos, pregunta a organizaciones como CPTLN y con gusto vamos a ayudar en cualquier manera que podemos. La idea de CPTLN es muy buena. Hasta tal vez ellos tienen contactos que una diaconisa podría estar en contacto con personas que han escrito, han contactado a CPTLN que quieran saber más de Cristo o de un tema específico. Y hasta una diaconisa podría ayudar a hacer seguimiento con esas personas. Gracias por las muchas ideas que uno podría desarrollar virtualmente, y hay muchos más. Yo creo que es una forma de ser creativo, y los mentores y ciertamente las otras hermanas, sus pastores, están para ayudar a pensar en diferentes formas de alcanzar a las personas con el evangelio, porque hay muchas formas, especialmente la tecnología nos ha abierto puertas en eso. El pastor Teodoro ahora va a hablar un poco acerca de una pregunta que hemos tenido por lo mismo, estamos en una pandemia y es difícil a veces tener contacto con personas como nos gustaría. El ministerio ha cambiado en ese tiempo. Pero él va a hablar de la importancia de poder de hacer una práctica de parte del seminario y por qué nosotros hacemos la práctica. Pastor Teodoro. Gracias. Simplemente para reiterar lo que el pastor Arturo dijo de una forma muy buena. Hay muchas formas y formatos en la cual estamos dispuestos a considerar el practicum de uno. Sin embargo, el seminario no puede evaluar a uno que no está en servicio a otra o otro. Entonces, tampoco podemos considerar experiencia que uno tiene en el pasado. Siempre la experiencia y años de servicio que uno ya tiene, obviamente, es de beneficio a uno, tanto como sirve para enriquecer el consejo, tanto como la palabra, el evangelio que uno lleva a otro. Sin embargo, como seminario, esto no podemos evaluar. El practicum en sí necesita ser algo que uno hace ahora, es decir, con el tiempo que Daniela tiene estipulado entre ahora y el año entrante. Esto es el tiempo que podemos evaluar. Entonces, pasa a nosotros la idea, concepto que tiene dentro de las restricciones que son suyas. Entendemos que ustedes en Guatemala todavía se encuentra bajo unas cuantas restricciones debido a COVID. Entonces, bríndanos sus ideas, habla con sus mentores. Si hay duda, estamos dispuestos a considerar. Pero algo básico es que hay que tener dos, ¿no? Porque ahí es el tercer, Cristo. Y
servicio o ministerio es a otro, al prójimo. Entonces, de una forma u otra, necesitamos verles en acción, en amor hacia tu familiar, vecino, quien sea. Entonces, desde la perspectiva del seminario, lo que haces entre ahora y el tiempo estipulado, estamos dispuestos a evaluar. Lo que ya había hecho, desafortunadamente no podemos evaluar. Sin embargo, el Señor sabe quién tú eres, lo que ha hecho, la experiencia que tiene, tu empeño, tu servicio, y no lo dudamos. No lo dudamos y damos gracias al Señor por toda esa experiencia que tiene. De verdad, es algo que enriquece a todos nosotros. Solo por cuestiones de evaluar, pedimos gentilmente que se va pensando qué es lo que puede hacer de ahora y adelante. No sé, Daniela, ¿eso cubre? Sí, yo creo que sí. Yo quiero reiterar que estamos para civiles, podemos estar flexible en algunas cosas y queremos que uno, como la única forma de fracasar es de realmente no hacer nada, porque en el intento uno aprende a hacer cosas, uno aprende pues que es difícil el ministerio, uno aprende a depender más de Dios, uno aprende a intentar diferentes cosas. Ciertamente la pandemia ha sido difícil para los pastores y todas las otras personas haciendo ministerio, pero han tenido que seguir y hemos aprendido a hacer diferentes cosas en la pandemia, como usar Zoom y muchas otras cosas que antes no sabíamos. Entonces, estamos para animarlos, estamos para caminar junto con ustedes en medio de las dificultades de la pandemia, porque hay muchas personas necesitadas y queremos enfocar en ellos y tratar de compartir el evangelio con ellos en una manera que podamos, aunque sea virtual. Y realmente hay una conversación que una va a querer tener con su pastor local, de ahí con el mentor, si está faltando idea o confianza en la cuestión. Pero no tenemos duda que hay una plenitud de oportunidades alrededor de uno. Y en la iglesia es siempre más que uno puede hacer, ¿no? Y esa es la tarea. Y uno va a la cama cansado y diciendo, oye, pero no hice mucho. Pensando de lo mucho más que hay que alcanzar. Pero gracias a Dios, esa obra es del Señor y la carga es de Él. Entonces, el ánimo aquí es pensar y meditar sobre de qué formato puede uno servir a uno, a otra, y prestar la buena nueva a aquella que no conoce a nuestro Señor todavía. Entonces, ánimo en esta tarea y realmente sabemos que muchos de ustedes ya están, pero más que involucrados en muchas tareas. Entonces, quizás estamos pidiéndole seleccionar a una y enfocar en esa por el propósito del practicum. Porque quizás para algunos no tenemos nada ahorita, dado la circunstancia, pero a otros que tienen años en la iglesia, hay varias áreas donde estamos sirviendo. Bueno, en tal caso, enfóquense en uno con nosotros para ayudarnos a ver algo de lo que haces. Tampoco hay que ver todo lo que tú haces, eso es para el Señor. Él es el que se ve tu corazón, conoce tu obra y es a Él que tú te sirves, no tiene que convencer a nosotros. Solo queremos ver algo, una área en la cual estás sirviendo, ¿no? Entonces, ánimo, hermanas, ánimo, pastores, y gracias por esa disposición que tiene en servir. Ok. Gracias, pastor. Voy a compartir ahora un ejemplo de formulario que está en el manual o el sílabo de la práctica. Ese formulario hay que llenar. Aquí hay uno que yo llené a mano. Eso es un ejemplo de una idea de que se puede hacer
a pesar de la pandemia, por la pandemia. Entonces ahí tengo mi nombre, la fecha, mi pastor, etcétera. Área de servicio diaconal es cuidado espiritual. Le puse en X ahí. Pues, si pueden ver esto, perdón. Entonces, número 1, describe el proyecto de trabajo de campo. Y yo puse, la pandemia nos ha distanciado un poco. Quiero dar, cuidado espiritual a los miembros, llamándolos por WhatsApp y orando por ellos. ¿Es un nuevo ministerio, actividad? Sí. Okay. Luego voy a número 2 ahí. ¿Cuántos días a la semana o mes va a ejecutar su trabajo de campo? 3 días por semana. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar su actividad? 1 hora por día, 3 por semana. Eso es lo que yo he decidido hacer. ¿En qué lugar va a desarrollar su trabajo de campo? Y puse, en mi casa. ¿El lugar está acondicionado para su trabajo de campo? Sí. ¿Qué materiales necesita conseguir o desarrollar para su trabajo de campo? Yo necesito mi celular y el internet. Okay. ¿Cuánto va a costar? No va a costar nada a la congregación. Yo voy a usar mi celular y voy a usar el internet que yo pago en mi casa. ¿Cuáles recursos humanos necesita? Necesito coordinar con el pastor. ¿Hay otras cosas que hay que considerar? Usted no creo. ¿Cuáles son las metas para su ministerio actividad? ¿Qué quieres lograr? Entonces, meta 1, estar en contacto con cada miembro una vez al mes. Entonces, mi meta es estar en contacto por lo menos una vez al mes con los miembros de mi congregación. Estoy haciendo como diaconisa, entonces, y es para ayudar a cuidarlos espiritualmente, ¿no? Entonces, las estrategias, conseguir números de WhatsApp de todos los miembros. Número 2, llamar o escribirles por el WhatsApp. Eso sería una vez al mes, ¿no? Hola, ¿cómo está? Hola, hermano. Soy la diaconisa Daniel. Estoy llamando, como no nos podemos ver, como en la iglesia. Yo quería llamar a ver cómo ha estado, cómo está su familia, cómo le va en el trabajo. A ver, cuéntame cómo está todo. ¿Cómo se mide el progreso? Yo puedo llevar una lista de todas las llamadas que he hecho, el contacto que he tenido con los miembros por día, por mes, por ejemplo. Entonces yo puedo simplemente anotar con quién yo he hablado y cuándo. La segunda meta es orar con ellos y por ellos. Entonces, tal vez en la conversación que tengo para ellos, yo escucho de un problema que tienen, una necesidad, una tribulación por lo cual están pasando. Y yo puedo preguntar, hermano, ¿puedo orar por usted? O hermana, ¿puedo orar por usted ahora acerca de ese problema que usted tiene? Bien. Y también yo puedo decir a la congregación que yo voy a estar orando, que eso es parte de mi servicio ahora en la congregación, de orar por las personas, por sus necesidades. Igual los hermanos en la iglesia me pueden enviar peticiones para orar por ellos. Bien. Entonces, 3 días a la semana yo voy a disciplinarme para sentarme y orar por ellos. Y eso puede ser el tiempo también que tengo designado para llamar a las personas. Luego yo tomo un tiempo y yo oro por ellos también. Yo puedo llevar un diario de esas oraciones, las peticiones de ellos también, y así yo puedo medir el progreso, digamos. Yo puedo estar atento a las diferentes peticiones que ellos tienen y seguir orando por ellos durante el mes. Bien. Meta 3, conectar a ellos con el pastor para cuidado pastoral.
tal vez en mis conversaciones con ellos yo voy a escuchar algo, una necesidad, una preocupación, y digo, wow, es importante que el pastor sepa eso para poder atender a ellos. Y luego es importante, entonces, puedo compartir esta preocupación con el pastor. O a mí me gustaría pedir al pastor que llame a usted para hablarle acerca de eso. Eso está bien, puedo hacer eso. Y de acuerdo con lo que me dicen, yo voy a entonces comunicar con mi pastor acerca de eso. Entonces, de acuerdo con la meta 3, es comunicar con el pastor también necesidades para que él esté pendiente del cuidado que ellos necesitan. Tal vez ellos necesitan que él los lleve la Santa Cena a la casa. Tal vez ellos necesiten hablar con él y necesitan ese cuidado pastoral y que él atiende a ellos. Entonces la diaconisa puede ayudar a conectar a ellos con el pastor. Entonces, por último, ¿cuáles son sus metas de aprendizaje? Yo quiero, para mi meta de aprendizaje, yo quiero crear una disciplina para mí de orar por otros. Y eso es parte del servicio diaconal, que ella ora por los demás. Entonces, yo quiero crear esa disciplina para mí, 3 días a la semana, tomar 1 hora, media hora, lo que sea en la mañana, a mediodía, cuando estoy en el transporte público, tal vez cuando estoy manejando, de orar por las personas que yo tengo en mi lista, ¿no? Y también mi meta es aprender a trabajar con mi pastor en ese área de cuidado espiritual de los miembros de la congregación. Entonces, eso es crear la costumbre de comunicar con mi pastor regularmente y de comunicar esas necesidades para él. Entonces, ahí yo tengo la firma de mi pastor, ahí que yo he acordado eso. Yo puedo tomar una foto de esto y enviarlo a mi mentor. ¿Okay? ¿Algunas preguntas sobre eso? ¿Comentarios? Entonces, eso es un ejemplo de algo que se puede hacer sin tener que salir de su casa, algo que se puede hacer virtualmente con el celular, y es algo en que uno puede tener este ministerio, es algo que se puede seguir haciendo también después de la pandemia, pero luego tal vez usted lo hace en persona y no por teléfono, o los dos. Entonces, una pregunta o comentario. No, ya mero. Adelante, Liz. Liz, ¿tenía una pregunta o comentario? No. Lo siento, Daniel, hubo una con el teléfono del doctor porque estoy en un teléfono y él está en otro. Ok. Pero sí, entonces esto sería como un ejemplo de lo que tenemos que mandar ahora para finales de octubre, ¿verdad? Sí, eso es la meta, es de enviar sus formularios para final de octubre. Ahora, cada país tiene diferentes retos. Por ejemplo, en Guatemala, yo sé que están en medio de pandemia. Tal vez le va a tomar un poco más de tiempo de desarrollar algo que se puede hacer. Para eso vamos a estar en comunicación con el mentor. En Venezuela también hay algunas congregaciones que solo están atendidos por el pastor, un pastor solamente una vez al mes, o están atendidos por diferentes pastores. Entendemos que esas damas también tal vez van a tener que
tomar un poco más de tiempo de desarrollar esto, pero los mentores estamos hablando específicamente el jueves sobre ese caso en Venezuela de cómo apoyar a los estudiantes. Y con Venezuela vamos a estar hablando con Guatemala vamos a estar hablando con ustedes para ver a las que necesiten ayuda en desarrollar algo, cómo podemos hacer eso para dar ideas o qué se puede hacer. Pero sí, en el manual, yo creo que la fecha dijo el último viernes de octubre, que viene siendo el 29 de octubre para entregar el formulario. ¿Está bien? Y si necesita más tiempo para desarrollar algo, comunica con su mentor. Gracias, Daniel. Muy amable. Sí. Gracias. Daniel, Rosy Lira tiene la mano levantada. Ah, bien, pastor. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Ahí Rosy, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Pues yo Rosy Lira y está también el pastor Javier Lozano de las misiones de aquí de Ciudad Juárez. Bien, qué gusto nos da tenerlas aquí con nosotros. Saludos a las damas de Ciudad Juárez. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta, comentario, Rosy, acerca de la práctica que le podemos ayudar? No, está bien todo. Okay. Estamos aquí observando todos Bien. los comentarios y todo está perfecto. Bien, sí. Gracias, nos alegra que están aquí toditas ahí. Pues, gracias. Al contrario, si ustedes tienen algunas preguntas para el pastor y para mí, pues aquí estamos. Bien, gracias. Daniel, esta Sí. propuesta, el formato de la propuesta de trabajo no está en nuestro manual, ¿verdad? ¿Lo va a enviar? Sí está en el manual. Está en la... déjame parar de compartir aquí y ahorita se lo busco. Yo lo tenía abierto y es como la página 10 y 11. Yo puedo volver a enviarlo. Debe estar en su correo o dice manual de la práctica o dice sílabo. Realmente el título del documento es sílabo y yo lo llamo manual, así que eso es, disculpa, pero es, digamos que es la misma cosa, sílabo y manual. Yo puedo volver a enviar esto. Yo creo que eso es la página 10 y 11 del manual o del sílabo de la práctica. No. Pero lo puedo No, porque volver a enviar, no hay no. problema. Por favor, si eres tan amable, sí. Sí, por supuesto. Daniel, buenas noches. Soy Cori. Estoy revisando nuestro manual y creo que ahí es donde hay confusión. Nuestra página 10 y 11 contiene bibliografías del folleto que tenemos. Creo que es en algún otro lado que está esa encuesta o ese formulario, perdón. Sí, hay dos manuales. Ok, hay el manual de Antiguo Testamento y luego hay el manual de la práctica. Para que no haya confusión, yo voy a volver a enviarlo en sus correos y también en en el grupo de WhatsApp. Estoy tratando de abrir ahora mismo, Daniela, un momento. ¿nuestros Sí. mentores tienen acceso a esa planilla también? Sí. Entonces, por la duda, si no le llega al correo, pide a su mentor a ver si no te puede facilitar eso. Muchas gracias. Así se ve, aquí dice la práctica diaconal. Así es el documento. Y tiene arriba imagen de Jesús lavando los pies. ¿Se puede ver? Sí. Sí, lo vemos. Ok. Y entonces luego yo las voy a marear. Eso es lo que nosotros habíamos revisado en la orientación. Aquí hay dos formularios. Uno es, no tiene que entregar. Ese es el número 1. Eso es la para página ayudar. 10, ¿cierto? ¿Qué? La página 10. Sí, bueno, este es en la página
10, sí. Esto es para ayudarle a identificar qué va a ser su práctica, ¿ok? A eso no hay que entregar. Eso no hay que entregar. Eso es para usted personalmente como cuánto tiempo realmente tengo para dedicar a eso. O sea, necesitan considerar su tiempo de familia, de trabajo, de estudio, de todo. Es decir, bueno, yo puedo dedicar X tiempo. Por Um, cuestiones de discernimiento, ¿no? Para sí, reflexionar sobre uno. sí, entonces eso más es un ejercicio para ayudar a usted a identificar una práctica, un trabajo de campo, si usted tiene dificultad en eso. Ahora, el número 2, que aquí está en la página 11, perdón, 11 y 12. La propuesta de trabajo de campo, eso es lo que usted necesita entregar. Okay, que dice 2, propuesta del trabajo de campo. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo voy a enviar el manual, que es el sílabo, nuevamente. Yo también puedo enviar esto en un anexo aparte, solamente este documento que tienen que entregar para que no haya confusión. Y voy a ser muy específico acerca de qué hacer. Y recuerden, si siempre tienen una pregunta, pueden preguntar al mentor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos hoy. Tengo otro ejemplo que voy a compartir con ustedes. Y es al final de ese manual, entonces, es el artículo que hay que leer, ¿okay? Con su pastor y discutir. Las preguntas voy a enviar a ustedes aparte, ¿okay? Que no están en su manual. No estaban, pero ahora van a estar en ese nuevo que voy a enviar. Disculpa, eso es un poco confuso. Voy a poner todo en el correo y espero que esté más claro ahí. Ok, voy a compartir y también en sus reuniones de Antiguo Testamento, al final de cada reunión o al principio, pueden hablar con su mentor acerca de preguntas que tienen acerca de la práctica. Okay. Aquí hay otro, eso es algo que yo hice en el mismo formulario en la computadora. Pueden también llenarlo en computadora si usted lo prefiere así. Entonces, habían algunas preguntas. ¿Se puede hacer la práctica con otra persona? Claro que sí, porque a veces el ministerio es un trabajo en equipo. Entonces, puede ser que su trabajo de campo es con otro diaconisa que van a desarrollar juntos, pero cada uno va a tener un papel, ¿no? Entonces, aquí yo tengo los nombres, yo voy a hacer mi trabajo de campo con Caitlin, ¿ok? Que ella trabaja conmigo aquí en Dominicana, es Pastor Teodoro, es nuestro supervisor. Nuestra área de servicio diaconal es enseñanza. Es un ministerio nuevo. Entonces, luego voy aquí a número 2. ¿Cuántos días a la semana o mes va a ejecutar su trabajo de campo? Un sábado al mes nosotros vamos a ejecutar nuestro trabajo. Perdón. Yo falté la número 1, que es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar un grupo de damas para servir a las damas en la congregación y invitar a otras damas de la comunidad que no tienen iglesia. Queremos hacer manualidades con las damas como una forma de invitar a nuevas damas. Podemos conversar y conocernos mejor mientras que hacemos manualidades y luego hacer un estudio de la palabra de Dios. Entonces, la idea es de que hacemos eso una vez al mes. 3, ¿cuánto tiempo necesita para preparar su actividad? Yo puse 12 a 15 horas al mes o 3 horas semanales. Eso es para
preparar el estudio bíblico, preparar el manual, en la manualidad, invitar a las damas y también hacer la actividad. ¿Okay? ¿En qué lugar va a desarrollar su trabajo de campo? ¿En la casa nuestra o en la casa de otras damas? ¿Okay? ¿El lugar está acondicionado para su trabajo de campo? Sí, solo necesitamos una casa o el santuario de la iglesia puede ser también. 6. ¿Qué materiales necesitan? Okay. Vamos a necesitar Biblias para las damas que no tienen Biblia. Me gustaría brindar un refrigerio que nosotros las damas podemos poner. Okay. Por lo general vamos a hacer la manualidad de cosas que las damas ya tienen en su casa, okay, para que no sea un gasto súper grande. ¿Cuánto va a costar? Si la iglesia puede poner X cantidad de dinero hacia manualidades, esto sería una ayuda, pero por lo general vamos a tratar de hacer las manualidades con cosas que ya tenemos. Okay. Número 8, ¿cuáles recursos humanos necesita? Estoy desarrollando mi trabajo de campo con otra diaconisa. Vamos a tomar turnos preparando los estudios bíblicos con el guía del pastor. Puede ser que invitamos a otra dama a enseñar una manualidad de vez en cuando. Hay otras cosas que hay que considerar. Si vienen damas a la actividad que no son miembros de la iglesia, queremos hacer seguimiento con ellas y visitarlas, coordinar con el pastor para que él nos acompañe en una visita. Okay. Ahora, aquí están las metas. ¿Cuáles son las metas para su ministerio actividad? Meta 1. Ayudar a las damas a crecer en su fe y en conocimiento de la palabra de Dios. Estrategias. Preparar y dirigir estudios bíblicos con temas que ayudan a las damas en su matrimonio, vida familiar y en sus relaciones con compañeros de trabajo, amistades, etc. ¿Cómo se medirá el progreso? Por el número de estudios bíblicos que hacemos. Entonces, simplemente mi meta es hacer estudios bíblicos. Si hago los estudios bíblicos, estoy cumpliendo con la meta, ¿no? Y haremos los estudios bíblicos mensuales con el guía de nuestro pastor. Meta 2. Que las damas que no son de la iglesia participen en los estudios bíblicos. Estrategias para lograr esta meta. Tener el estudio bíblico en la casa nuestra o de otra dama para poder invitar a otras personas, vecinas, familiares, que no van a ninguna iglesia o que no son cristianas. Entonces, la idea es de que yo puedo tener un estudio bíblico en mi casa, yo puedo invitar a mis vecinas, o puedo invitar a amigas que yo tengo, vengan a mi casa, voy a tener una actividad o un estudio bíblico. Número 2, hacer manualidades al principio de nuestro tiempo juntos para poder conversar y conocernos todos mejor, especialmente a las nuevas damas. 3, trabajar con las damas de la iglesia para motivarlas para que participen en los estudios y inviten a sus vecinos y amigos y familiares. Entonces, la participación de las damas que son miembros de la iglesia va a ser importante en este trabajo de campo. ¿Cómo se va a medir el progreso? Si vienen nuevas damas o por el número de damas nuevas que vienen. Okay. Meta 3, que una dama yo tengo una meta que a través de los estudios bíblicos que hacemos, que una dama se hace miembro de la iglesia. Okay. Estrategias, hacer visitas de seguimiento con el pastor a las damas nuevas. Entonces voy a decir, pastor, vamos a visitar una dama que vino a nuestro estudio bíblico. Número 2, de vez en cuando hacer el estudio bíblico en la iglesia e invitar al pastor a enseñar el estudio. Okay, y hacer así, él puede también conocer a las damas, hacer esa conexión entre las damas y el pastor. Número 3, invitarlos
Invitar a las damas a las otras actividades de la iglesia. Invitar a sus hijos a la escuela mental, los jóvenes, al grupo de jóvenes, invitarlos al culto divino. ¿Cómo se va a medir el progreso? Bueno, se puede medir el progreso con visitas que el pastor puede hacer con las diaconisas a las damas. Y también, si Dios, con la ayuda de Dios, con su Espíritu Santo, que una dama puede venir a ser miembro de la iglesia por medio de el estudio de la palabra y por los estudios bíblicos que tenemos en la casa. Bien, ¿cuáles son metas de aprendizaje? Mis metas son de continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Yo quiero seguir creciendo en mi conocimiento de la palabra, y una buena forma de hacer esto es estudiar la Biblia y enseñarla también. 2, aprender a escribir y dirigir los estudios bíblicos y ser más proficiente en eso. Y 3, trabajar con mi pastor y conectar a las damas a él para cuidado pastoral. Entonces ahí tengo la aprobación de mi pastor, que lo ha firmado, tomo una foto o lo envío por correo electrónico. Bien. Entonces este es otro ejemplo. Yo puedo también enviar esos ejemplos a ustedes si es de ayuda para poder ver esto. Por supuesto, el mentor, su pastor, está ahí para ayudarlo a llenar el formulario, hacer las metas, las estrategias. Para eso estamos también, si necesitan ayuda en desarrollar estos. ¿Algunas preguntas o comentarios sobre eso? Ok, parece que todo fue clarísimo. Parece que todo fue clarísimo. Bueno, como yo comuniqué con ustedes, voy a enviar esto, la información que necesitan a los grupos de WhatsApp y también a su correo electrónico. Estamos llegando al final de nuestro tiempo. Y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Esperamos que eso fue de ayuda para ustedes. Gracias por estar presente. Gracias a los pastores en apoyar a su diaconisa en su trabajo de campo y su práctica. Y estamos aquí de parte del seminario también para apoyar a ustedes, pastores, en cualquier cosa que necesitan. Daniel, algo quería que por favor envíe a mi correo también, ¿ok? Muy bien, Pastor Abel. Se lo van a enviar a los pastores nuevamente, sí. Gracias. Gracias a usted. Bien, si no hay otra pregunta o comentario, voy a pedir a Pastor Teodoro que nos dé una palabra de ánimo y que ore por nosotros para terminar nuestro tiempo juntos. Bueno, antes de una palabra de ánimo, simplemente quiero agradecer a Daniela por su trabajo por parte del seminario. Como usted se ve, siempre nos tiene organizada y en línea, nos orienta a los mentores y siempre atrás de nosotros en todo lo que es la tarea. Entonces, Daniela, gracias por tu apoyo constante en toda esa tarea. Y a ustedes, damas, queremos felicitar porque estamos avanzando en los estudios. No falta mucho. Estamos hablando de este semestre y 2 cursos más, 2 materias. Entonces, el tiempo realmente pasa rápido. Así que anímense uno al otro porque ya se puede ver la fecha acercando, no de graduar y terminar, porque en la viña del Señor siempre hay más tarea, pero de terminar algo de los estudios, sí. Entonces, ánimo en los estudios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias de una forma particular que has enviado al mundo nuestro Señor Cristo Jesús, para servir entre nosotros como ejemplo ejemplar.
Te damos gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros, tanto como al mundo entero, en entregar tu vida en la cruz de Calvario por parte de nosotros. Te damos gracias que no, aunque no podemos imitarte de una forma perfecta, tú has llegado a ser aquel que es redentor y salvador nuestro. Permita a nosotros tener el fin de poder compartir y repartir esa buena nueva con todos que encontramos a través de nuestro servicio al prójimo. Y camina a nosotros con los dones que tú nos has dado y permítenos tener el espíritu de coraje, el espíritu de ánimo, el espíritu de poder, para que podamos con gusto poder llevar los talentos que tú has dado a nosotros por el bienestar de nuestro prójimo. Señor, encamínanos y permita conversaciones fluir entre nosotras y nuestros pastores. Permita a nuestros pastores ser pendientes de nosotros en nuestras tareas. Y Señor, que todo sea por tu gloria y por el bienestar de nuestro prójimo. Óyenos porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, damas. Mañana, por la mañana, seguramente pueden chequear sus correos para esos recursos que voy a enviar a ustedes, poder enviar. Y bueno, que tengan una linda semana y Dios mediante nos veremos en las reuniones con sus mentores de Antiguo Testamento 1. Que Dios les bendiga a todas y todos. Gracias. Gracias. Amén, amén. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.